Camila llegó a la escuela aquella mañana con el mismo abrigo azul de siempre, un poco corto en las mangas, herencia de su prima mayor. Las puntas del cabello aún húmedas delataban que, como casi todos los días, su madre había tenido que apresurar el baño antes de llevarla a clase. La niña caminaba con pasos cortos y atentos, como si su cuerpo estuviera presente en el mundo, pero su mente anduviera en otro lugar. En el patio, los compañeros estaban animados con la construcción de la nueva cancha cubierta. Hombres con cascos pasaban con planillas y una pancarta anunciaba la inauguración para la semana siguiente. Camila miraba eso de otra manera, con sus ojos para ver adentro. Si alguna vez conociste a un niño que ve lo que nadie ve, escribe en los comentarios desde donde nos acompañas. Y no olvides dejar tu like en el video. Aquella mañana de martes, la profesora llevó a la clase a una actividad diferente, una lección sobre seguridad en la escuela. Explicó sobre extintores, salidas de emergencia emergencia e incluso sobre el nuevo proyecto de la cancha. En el pizarrón pegó una ampliación del dibujo técnico entregado por la constructora. Aquí están los pilares principales, dijo, señalando con una regla. Camila frunció el ceño. Algo allí no tenía sentido. Medidas, proporciones, líneas que deberían encontrarse, no coincidían con lo que ella veía todos los días al cruzar el patio. Levantó la mano, tímida. Profesora, ¿ese pilar no debería estar un poco más acá? La clase rió. La profesora sonrió y pasó por encima, diciendo que el ingeniero sabía lo que hacía. Camila bajó la mano despacio, pero su mente ya no pudo dejar eso en paz. Camila no era como los otros niños de la clase, no porque fuera mejor o más lista, sino porque, desde muy pequeña, tenía una manera silenciosa de conectar las cosas. Observaba ángulos en los azulejos, patrones en el sonido de la lluvia, simetrías que escapaban a la vista común. Sus padres, separados hace 2 años, encontraban bonito cuando armaba rompecabezas al revés o desmontaba juguetes solo para ver cómo entraba el sonido en ellos. Pero en la escuela, su curiosidad no siempre era bien recibida. Cuando hacía demasiadas preguntas, le decían que molestaba. Cuando respondía rápido, le mandaban esperar a los demás. Ella aprendió a guardar su inteligencia como quien guarda un secreto bonito. Solo la usaba cuando nadie miraba. Aquella noche, ya en casa, Camila no pudo cenar bien. Se quedó mirando el techo de la cocina, midiendo con los ojos las distancias entre las luminarias y las ventanas, tratando de entender qué le molestaba tanto en el dibujo de la cancha. Cuando su madre fue a bañarse, ella tomó el celular que estaba cargando en la mesa y bajó, escondida, una aplicación de medición por realidad aumentada. Luego buscó en YouTube videos de ingeniería para niños. Comenzó a comparar medidas, rehacer cálculos, chequear ángulos y superposiciones. Tenía apenas 9 años, pero su mente funcionaba como un engranaje, silencioso, preciso y persistente. En la pantalla todo empezaba a tener sentido, y lo que ella descubría no era solo curioso, era grave. Al día siguiente, antes incluso de que sonara el timbre, Camila estaba en el patio con el celular escondido en el bolsillo del abrigo azul. Se quedó de pie, sola como quien espera a alguien, pero en realidad estaba midiendo. Pasaba de un punto a otro, simulando pasos iguales, marcando referencias con la mirada. Cuando se agachaba para atarse el zapato, en 1900, realidad estaba verificando la distancia entre las columnas levantadas y las que aparecían en el dibujo técnico de la clase anterior. Sentía el corazón acelerarse, no por miedo, sino por esa extraña sensación de estar viendo algo importante y a la vez sentirse invisible. Cada medida que no cuadraba apretaba un nudo en el pecho. Era como ver una historia contada con palabras cambiadas y saber que, si nadie lo percibía a tiempo, la historia podría terminar muy mal.
En la biblioteca de la escuela, entre estantes de libros que casi nadie de su edad usaba, Camila encontró un viejo manual de introducción a la arquitectura. El libro estaba lleno de manchas amarillentas, pero los diagramas eran claros. Uno mostraba exactamente el tipo de estructura que ella veía en la cancha en construcción: pilares centrales con vigas de sustentación. Lo comparaba con el proyecto de la escuela, que había fotografiado con el celular escondido, y garabateaba en hojas de cuaderno, intentando corregir lo que parecía estar mal. Se sentía como una detective en un caso silencioso, sin villanos ni armas, solo números, líneas y un riesgo que nadie quería ver. Allí, en el rincón de la biblioteca, con el lápiz entre los dedos y los pies colgando en el aire, Camila se olvidaba por momentos de que era solo una niña de 9 años. Su mente estaba demasiado ocupada intentando salvar algo que aún no había ocurrido. En el tercer día de investigación, Camila decidió mostrar sus dibujos a la profesora de matemáticas. Esperó hasta el final de la clase, cuando los compañeros ya se habían ido, y se acercó con el cuaderno apretado contra el pecho. Explicó con cuidado, usando palabras simples, lo que había percibido. La profesora miró con atención, pero luego sonrió con gentileza. «Tienes mucha imaginación, Camila, pero eso es cosa de ingeniero, mi amor. Deja que todo está bajo control». La niña asintió, pero al salir del aula, sintió que se le humedecían los ojos. No era rabia, era una tristeza, profunda, como la de quien lleva una verdad y no encuentra dónde depositarla. En ese instante, Camila entendió algo que los libros no explicaban. A veces, lo difícil no es descubrir un error, sino hacer que alguien crea en él. Aquella noche, Camila permaneció en silencio durante la cena. Su madre, cansada del trabajo, percibió la mirada distante de su hija. «¿Está todo bien, Cami?», preguntó. La niña dudó un instante. Luego solo dijo: «Estoy pensando en un dibujo que hice mal, pero que tal vez no estaba tan mal». La madre sonrió, encontrando graciosa la frase confusa, y cambió de tema. Pero Camila había tomado una decisión. Si los adultos de la escuela no la escuchaban, intentaría otro camino. Volvió a su cuarto, tomó una hoja limpia y empezó a escribir una carta. Era para el ingeniero responsable de la obra. Explicaba con simplicidad lo que había encontrado, sin exigir nada, solo pidiendo que mirara con calma. Al final, anexó el dibujo corregido hecho a mano. Al doblar el sobre con cuidado, sintió un frío en el estómago. Por primera vez, estaba dejando que su inteligencia saliera de la protección del silencio. Y eso, para ella, era más arriesgado que cualquier cálculo estructural. Pasaron 2 días sin respuesta. Camila empezó a pensar que tal vez su carta se había perdido en medio de tantas cosas de adultos, o que el sobre había sido ignorado como un dibujo cualquiera de niña. Pero la mañana del viernes, un auto diferente estacionó frente a la escuela. De él bajó un hombre con camisa blanca y zapatos bien lustrados, sosteniendo una carpeta negra. Fue directo a la oficina de la directora. Camila vio de lejos, a través del vidrio de la puerta, y sintió que se le apretaba el estómago. Poco después llegó otro hombre. Este usaba casco, chaleco de la constructora y una expresión seria. Tenían el sobre en las manos, y entonces, por un instante, la mirada del ingeniero se cruzó con la de Camila, que observaba de lejos, medio escondida detrás de una fuente de agua. No dijo nada, pero su semblante no era de burla, era de sorpresa y respeto. La directora mandó llamar a Camila en la tercera clase. La niña llegó con los pies vacilantes, sin saber si sería reprendida por haber enviado la carta. La directora, con voz más dulce de lo habitual, pidió que se sentara. El ingeniero estaba allí, también el hombre de la constructora, que se presentó como supervisor del proyecto. Camila quedó en silencio. El ingeniero abrió la carpeta, sacó el dibujo que ella había hecho, cuidadosamente doblado. ¿Fuiste tú quien dibujó esto, Camila?,
Ella asintió con la cabeza, sintiendo el corazón latir en los oídos. ¿Usaste algún programa? ¿Algún adulto te ayudó? La niña negó bajito. Solo usé la aplicación del celular de mi mamá y libros. El ingeniero respiró hondo. Tu dibujo está correcto. Identificaste un error real. Si esta cancha se inaugurara tal como estaba, el techo corría el riesgo de colapsar en menos de un año, quizás mucho antes. Camila miró a la directora, que ahora estaba pálida. El supervisor cerró la carpeta y dijo que la obra sería paralizada inmediatamente, que se volverían a hacer los cálculos y se reevaluaría toda la estructura, que, por suerte, por mucha suerte, la niña había visto lo que nadie en el equipo técnico había notado. Camila escuchaba todo, pero su mente estaba lejos, recordando las noches que estudió sola, el peso de no ser escuchada, las pequeñas humillaciones que guardó sin decir nada. Ahora, allí, los adultos hablaban de revisiones, medidas y plazos, pero Camila pensaba solo en sus compañeros, en los que jugarían en la cancha, en los profesores que estarían bajo ese techo. Y una palabra vino a su mente, inesperada y simple: alivio. Cuando volvió al aula, los compañeros preguntaron por qué la habían llamado. Camila solo se encogió de hombros, como quien no quiere destacarse. Pero esa tarde, al final de las clases, algo diferente pasó. La profesora de matemáticas pidió silencio a la clase y llamó a Camila al frente. Dijo que a veces hace falta coraje para insistir cuando nadie escucha, que, gracias a la atención y persistencia de una alumna, todos estaban más seguros. La clase aplaudió, medio sin entender bien. Camila sonrió, tímida, pero sus ojos brillaron. Por primera vez, su talento no era un secreto, era un gesto público, y ella, que siempre se había sentido fuera de lugar, en ese momento sintió que pertenecía, no por ser igual a los demás, sino por haber sido fiel a lo que veía y a lo que sentía. 2 días después, Camila recibió una nota entregada por la coordinadora. Decía que, a la mañana siguiente, debía presentarse en la sede de la Secretaría Municipal de Educación, acompañada por un responsable. La madre leyó la nota en silencio, con los ojos abiertos de par en par. «Camila, ¿qué es esto?». La niña respondió bajito: «Creo que es por la carta que envié». A la mañana siguiente, ellas tomaron el autobús juntas. Camila con su abrigo azul gastado y un cuaderno en las manos. La madre con ropa sencilla y nerviosa, como quien va a una entrevista. En la recepción de la secretaría había un cartel con la frase: «Escuchar es el primer paso para educar». Camila leyó y pensó, sin ironía, que tal vez estaban aprendiendo. En la sala de reuniones, 6 adultos esperaban: 2 ingenieros, una supervisora pedagógica, un representante del ayuntamiento y 2 mujeres de la secretaría. Camila fue invitada a sentarse al extremo de la mesa. Miró alrededor, con las piernas moviéndose discretamente bajo la silla. Uno de los ingenieros abrió la palabra. «Camila, queríamos entender cómo percibiste el error. ¿Qué tipo de formación tienes? ¿Alguien te enseñó?». La niña carraspeó, nerviosa. Luego respondió con sencillez: «Solo miré despacio, comparé con el espacio real y no dejé de pensar en lo que estaba mal». El silencio se extendió por la mesa. La supervisora sonrió y dijo: «A veces, mirar sin prisa es lo que más falta hace». Esa frase quedó grabada. Al final de la reunión no hubo placas, medallas ni ceremonia, pero hubo escucha y hubo aprendizaje. Los representantes de la secretaría dijeron que, a partir de ese episodio, incluirían una nueva etapa de revisión en los proyectos escolares. Una etapa hecha con niños. Queremos que las próximas generaciones se sientan parte de las decisiones que afectan el lugar donde viven. Y tú, Camila, abriste ese camino». La madre, emocionada, sostuvo con fuerza la mano de su hija. Camila solo sonrió.
con la mirada tranquila de quien no buscaba aplausos. Sabía que había hecho lo correcto, y eso, en ese momento, era más grande que cualquier reconocimiento. En los días siguientes, algo cambió en la rutina de la escuela. Los profesores empezaron a incentivar preguntas que antes consideraban molestas. La biblioteca ganó más libros de ciencias, arquitectura, ingeniería, y el nuevo proyecto de la cancha, ahora revisado y más seguro, ganó un mural al lado de la entrada. Un dibujo hecho por Camila, con la siguiente leyenda escrita a mano: la inteligencia no siempre grita, a veces solo observa. Y aunque muchos alumnos aún no entendían exactamente qué había pasado, sentían que algo importante había cambiado. Camila ahora caminaba por los pasillos con la misma timidez de antes, pero con algo nuevo en su paso, un tipo de ligereza que solo siente quien finalmente fue tomado en serio. El lunes siguiente, la profesora de ciencias llevó a la clase al patio para una nueva actividad. En lugar de la clase tradicional, propuso un ejercicio diferente. Cada alumno debía observar algún detalle de la escuela que nunca hubiera notado antes. Una grieta, una sombra, una estructura. «Como hizo Camila», dijo, señalando discretamente a la niña. Algunos compañeros rieron, otros se avergonzaron por nunca haber tomado en serio sus observaciones, pero la mayoría, curiosamente, comenzó a mirar la escuela de otra manera, con más calma, con más atención. Por primera vez, muchos percibieron que había cosas mal, sí, y también cosas bonitas que pasaban desapercibidas. Camila, en ese momento, sintió que había algo más poderoso que tener razón: inspirar a otros a ver. La madre de Camila, antes preocupada por las ideas difíciles de su hija, pasó a apoyarla. Inscribió a la niña en un curso online gratuito de introducción a la ingeniería y llevó a casa libros prestados de la biblioteca comunitaria. Por las noches, mientras lavaba los platos, escuchaba a Camila explicar qué eran las cargas de tracción y compresión, y aunque no entendía todo, sonreía. Sabía que su hija llevaba algo raro y que ya no podía ser ignorado. Un día, mientras acomodaba la almohada de Camila, dijo en voz baja: «Promete que nunca dejarás de pensar como piensas». Camila sonrió, ya con sueño. «Lo prometo, mamá, aunque nadie escuche». La madre apagó la luz y por primera vez en mucho tiempo durmió tranquila. No solo porque la hija era especial, sino porque ahora sabía que el mundo, poco a poco, empezaba a verlo también. En la escuela, otros alumnos comenzaron a buscar a Camila con preguntas. «¿Puedes ayudarme con este cálculo? ¿Cómo sabes esas cosas?». Ella ayudaba sin arrogancia, explicando con palabras simples, siempre preguntando antes de responder. Más que números, Camila enseñaba atención. Al darse cuenta, los profesores empezaron a proponer actividades en las que los niños participaban activamente en la planificación. Surgieron ideas de reaprovechamiento de materiales, de nuevos mapas de la escuela, dibujados por los propios niños, y hasta de un comité infantil de sugerencias para reformas. Lo que comenzó como un error evitado por una niña de 9 años, se convirtió en un movimiento silencioso de escucha y valoración de la inteligencia infantil. Un profesor comentó en la sala de docentes: «Camila no solo cambió la cancha, cambió la forma en que vemos a nuestros propios alumnos». Una tarde cualquiera, cuando el patio ya estaba vacío y el sol dibujaba sombras largas sobre el suelo de cemento, Camila se quedó parada mirando la estructura de la nueva cancha. Aún estaba en obras, pero los pilares corregidos ya estaban de pie. Levantó la mano como quien mide con la mirada y sonrió. Detrás de ella, la directora se acercó despacio, con las manos cruzadas en la espalda. «Sabes que este lugar existe por tu causa, ¿verdad?». Camila no respondió. Solo siguió mirando. Entonces dijo, bajito: «No es por mi causa, es porque me dejaron mostrar lo que vi.
La directora asintió en silencio. Allí, en esa frase simple, estaba una verdad que cambiaría no solo esa escuela, sino quizás muchas otras. En la semana en que cumpliría 10 años, Camila recibió una invitación inesperada. Una universidad de la región, que mantenía un proyecto de extensión para jóvenes talentos, quería conocerla. La profesora de ciencias acompañó a la niña y su madre hasta el campus. Era un lugar amplio, con pasillos llenos de carteles, laboratorios con olor a metal y pintura, y salas silenciosas donde jóvenes, mucho mayores que ella, resolvían problemas complicados con gestos rápidos. Camila quedó encantada, pero no intimidada. Sentía que, de algún modo, ese mundo también era suyo. Durante la visita, un profesor de estructuras le pidió que intentara resolver un desafío simple de ingeniería, solo observando la maqueta de un puente. Camila miró, pensó por unos minutos y señaló: si esa base tiene el mismo material que la parte superior, se doblará con el tiempo. El profesor sonrió. Ella tenía razón. Linden. Vuelta a la escuela, Camila no contaba esto con orgullo o vanidad. Su inteligencia permanecía como siempre, silenciosa, observadora, más interesada en entender que en brillar. Pero los compañeros empezaban a cambiar la forma de relacionarse con ella. Algunos, antes indiferentes, ahora pedían ayuda con las tareas. Otros, inspirados, comenzaron a investigar por su cuenta cosas que veían mal en el día a día. La fuente con fuga, el escalón suelto en la escalera, la lámpara que parpadeaba demasiado. En la sala de lectura, esa ola de observación e iniciativa crecía poco a poco, sin alboroto. Era como una semilla que germina despacio, pero que, al encontrar tierra fértil, crea raíces profundas. Camila, sin darse cuenta, había sembrado ese cambio. La directora, que antes no escuchaba, ahora se había convertido en aliada. Pidió a los profesores que, en las reuniones pedagógicas, reservaran siempre un espacio para escuchar a los niños. Sugirió que cada aula tuviera una caja de ideas, donde los alumnos pudieran dejar observaciones sobre el ambiente escolar. No solo críticas, sino sugerencias de mejora. Así nació una nueva costumbre. Todos los viernes, antes de la salida, la escuela leía en voz alta algunas de esas cartas. Algunas eran divertidas, otras conmovedoras, pero todas venían del mismo lugar: el deseo de cuidar el espacio donde se aprende. Y ese deseo había nacido, aunque nadie más lo repitiera en voz alta, de la mirada atenta de una niña que por poco no fue ignorada. Un sábado por la mañana, Camila se despertó con un sonido de martillos que retumbaba en la calle. Abrió la ventana y vio que la obra de la cancha seguía firme. Los trabajadores reían, pasaban de un lado a otro con tablas sobre los hombros, mientras el ingeniero caminaba con una planilla. Camila lo reconoció. Él también la vio y saludó con la mano. Luego, señaló la estructura y hizo un gesto con los pulgares hacia arriba. Era una señal simple, pero llena de significado. Ella saludó de vuelta, sonriendo. Cerró la ventana despacio y volvió a la mesa, donde estaba construyendo, con palitos y cartón, una maqueta de escuela ideal, con ventanas amplias, escaleras anchas y una cancha en el centro. No porque quisiera aplausos, sino porque ahora sabía, en lo profundo del pecho, que su manera de ver el mundo tenía valor. La semana siguiente, un periódico local publicó un reportaje titulado «Error estructural en escuela es identificado por alumna de 9 años». La nota no traía foto de Camila, a mí no se pedido de la madre, pero contaba con detalle lo ocurrido. Citaba fragmentos de la carta que la niña había escrito, elogiaba su atención y hablaba de la importancia de escuchar las voces de los niños. Pronto, otras escuelas empezaron a llamar a la directora para saber cómo podían implementar la escucha técnica de los alumnos. Un grupo de arquitectos voluntarios ofreció talleres para niños de primaria sobre lo básico de estructuras físicas escolares.
Un movimiento silencioso ganaba cuerpo. Camila no sabía todo esto en detalle, pero sentía en las pequeñas cosas que el mundo a su alrededor empezaba a cambiar. En casa, Camila había recibido un nuevo cuaderno. No tenía tapa de princesa ni brillantina. Era de tapa dura, negra, con hojas cuadriculadas. Lo llamaba mi cuaderno de mirar. Allí dibujaba cosas que llamaban su atención. Una grieta en el muro de la escuela, la curva extraña de un árbol en la plaza, la forma en que los cables cruzaban los postes. Todo le parecía parte de un rompecabezas mayor, como si el mundo tuviera códigos ocultos, listos para ser descifrados por quien estuviera dispuesto a mirar con calma. Más que estudiar, Camila ahora sentía que observar era su manera de cuidar, de proteger lo que los otros, por distracción o prisa, dejaban pasar. Era un talento silencioso pero con impacto real. En el recreo, una compañera se acercó y preguntó bajito: «Camila, ¿crees que está mal preguntar mucho?». La niña se sorprendió por la pregunta, pero respondió con sinceridad: «Creo que está mal cuando nadie escucha». La compañera mordió el labio y continuó: «Es que mi papá dice que la niña que hace muchas preguntas espanta a los demás». Camila no supo qué decir de inmediato. Luego miró al suelo. Pensó un poco y contestó: «Creo que preguntar es como respirar. Si aguantas mucho, duele». La compañera sonrió y se sentó a su lado. Allí, sin ninguna clase o explicación formal, Camila estaba enseñando algo más grande que ingeniería. Estaba liberando a otros, niños, para que sientan que tienen derecho a la curiosidad. Al mes siguiente, se convocó una reunión extraordinaria en la Secretaría de Educación. La idea era simple, pero revolucionaria: crear un grupo consultivo con niños de escuelas públicas para revisar pequeños detalles en los proyectos escolares. Camila fue invitada a participar como observadora. En el auditorio, rodeada de adultos con corbata y representantes técnicos, escuchaba con atención. Alguien preguntó si eso realmente tenía sentido. Escuchar a niños sobre cosas tan serias. Un consejero respondió: «Camila encontró un error que costaría vidas. ¿Eso no es suficientemente serio para ti?». El silencio que siguió fue denso, no de vergüenza, sino de reconocimiento. Por primera vez, muchos de esos adultos comprendieron que escuchar a un niño no era un acto de cortesía. Era una cuestión de responsabilidad. Con el tiempo, Camila empezó a recibir invitaciones de escuelas de otras ciudades para hablar sobre su experiencia, pero rechazaba la mayoría. No porque tuviera miedo, sino porque no se veía como alguien especial. Decía a su madre: «Solo vi algo mal y no pude fingir que no lo vi». Aún así, aceptó una invitación de una escuela pequeña del interior, donde estudiaban niños de familias sencillas, como la suya. Esa mañana, ante 20 alumnos sentados en sillas de madera, contó su historia con las palabras exactas que usaría con cualquier compañero. Sin adornos, sin términos difíciles, solo la verdad. Al final, una niña de 8 años levantó la mano y preguntó: «Camila, ¿cómo supiste que podías estar en lo cierto aunque eras pequeña?». La respuesta llegó después de un largo silencio: «Porque presté atención, y cuando prestas atención de verdad, algo dentro de ti lo sabe». En su propia escuela, Camila seguía siendo la misma, discreta, con el mismo abrigo azul que ahora tenía un parche en la manga, y los mismos ojos que medían distancias invisibles. Pero algo en la forma en que la gente la trataba había cambiado. No era adulación, sino respeto. Cuando hablaba, la escuchaban. Cuando preguntaba, le respondían. Y cuando callaba, sabían que estaba procesando algo importante. Se instaló un nuevo banco de madera a la sombra de un árbol antiguo, y allí los niños empezaron a reunirse en los recreos para intercambiar ideas, dudas e incluso sueños. Llamaron a ese espacio el Banco de Camila. A ella no le gustaba mucho el nombre, pero lo aceptaba.
Sabía que ese banco no era sobre ella, era sobre el derecho de cada niño a ser escuchado con atención. Un día, al pasar por la biblioteca, Camila vio a dos niños de tercer grado intentando entender un libro de planos arquitectónicos. Se sentó a su lado, en silencio, y luego preguntó, ¿quieren ayuda? Ellos asintieron. Ella explicó lo básico con paciencia, como alguien que sabe que enseñar es más que mostrar, es permitir que el otro descubra junto. Al final, uno de los niños dijo, quiero hacer dibujos de ciudades cuando sea grande. El otro respondió, yo quiero hacer cosas que no se caigan. Camila sonrió. Eso era. Su misión, si tenía una, no era arreglar todo sola, sino ayudar a otros a ver. De algún modo, sabía que cada niño que despertara a esa atención sensible sería una pieza nueva en un mundo más seguro y justo. El día que la nueva cancha finalmente fue inaugurada, meses después del error evitado, toda la escuela se reunió en el patio. Había una pancarta con el nombre del nuevo espacio, Cancha de la Escucha. Ninguna estatua, ningún busto, ningún escenario. Solo una placa de madera con una frase corta. Ver es un acto de cuidado. Camila observó todo desde la tribuna, con el cuaderno en el regazo. No quiso hablar. Prefirió observar. Y allí, en medio del bullicio de voces y aplausos, una profesora antigua se sentó a su lado y dijo, «¿Sabes, Camila? Creo que no solo salvaste la cancha, nos recordaste volver a mirar, y mirar con más cuidado». La niña solo asintió, con la mirada serena de quien sabe que ciertos cambios no hacen ruido, pero duran mucho tiempo. Aquella noche, después de la inauguración de la cancha, Camila estuvo un rato acostada sin poder dormir. La habitación estaba oscura, silenciosa, con el sonido lejano de un auto pasando por la calle. Pensaba en la frase de la profesora, «Nos recordaste volver a mirar». Eso era, pensó. A veces, la gente mira tanto hacia adelante, intentando prever el futuro, que olvida prestar atención a lo que ya está mal justo debajo de sus pies. Recordó cuando vio el dibujo técnico por primera vez, la inquietud que sintió, las ganas de entender. ¿Qué habría pasado si ella se hubiera callado como los demás querían? ¿Cuántas voces de niños quedan silenciadas todos los días por miedo a no ser tomadas en serio? Con la mirada fija en el techo, Camila se prometió a sí misma que, mientras pudiera, seguiría prestando atención. No solo a los números, sino a las personas. En las semanas que siguieron, el banco de Camila se convirtió en un espacio oficial de 1200, diálogo entre alumnos y profesores. Allí ocurrían reuniones informales donde todos podían hablar, sin micrófono, sin papel, solo con respeto y escucha. Hasta la directora empezó a pasar por allí, sentarse unos minutos, escuchar alguna idea. Algunas sugerencias eran simples, como cambiar el grifo del aula de arte o pintar el muro con más colores. Otras iban más allá. Una niña pidió un lugar silencioso para leer. Un niño propuso enseñar ajedrez a los compañeros más pequeños. Poco a poco, la escuela dejó de ser solo un lugar de tareas y se convirtió en un lugar de participación. Y lo más bonito es que esa transformación nació de una duda hecha por una niña de 9 años. Camila, ahora con 10, empezó a usar un reloj con cronómetro. No porque tuviera prisa, sino porque estudiaba el tiempo de las cosas, cuánto tardaba en caer el agua del grifo hasta llenar un vaso, cuánto tardaba en brotar una semilla en la maceta del aula, cuánto tiempo una persona realmente escuchaba antes de interrumpir a la otra. Registraba todo en su nuevo cuaderno, ahora bautizado Diario de Observaciones Lentas. Su profesora de portugués leyó una de las anotaciones por casualidad y pidió permiso para compartirla con la clase. El texto decía, «Hoy vi a un niño bajar la mirada cuando no supieron escuchar lo que intentó decir. El sonido de su silencio fue más fuerte que la campana».
La clase quedó muda. Algunos rieron nerviosos, otros solo reflexionaron. Camila, como siempre, se quedó callada, pero sus ojos sabían que habían sido comprendidos. Una tarde, un ingeniero de la secretaría volvió a la escuela para una nueva inspección. Pasando por el patio, vio a Camila sentada sola, con una regla y una cinta métrica. Se detuvo, curioso, y preguntó qué hacía. «Estoy midiendo el lugar más tranquilo de la escuela», respondió. Él sonrió. «¿Y cómo se mide eso?». Ella levantó la mirada y contestó: «Por el tiempo que el silencio puede mantenerse bonito sin que nadie quiera romperlo». El ingeniero se quedó sin palabras. Anotó la frase en un papel cualquiera de su bolsillo y al llegar a casa la pegó en la puerta de su nevera. Camila no lo sabía, pero su forma de pensar comenzaba a resonar en lugares que jamás imaginaría. En octubre se organizó en la Biblioteca Central de la ciudad una exposición sobre miradas innovadoras en la educación. Entre maquetas, proyectos de robótica y dibujos coloridos de varias escuelas, había una mesa discreta con el título «El diario de observaciones lentas de Camila». En lugar de pantallas y efectos, la exposición mostraba copias ampliadas de páginas escritas a mano, con anotaciones como «El ruido en el aula disminuye cuando alguien sonríe antes de empezar a hablar», o «Las grietas en el muro parecen nervaduras de una hoja vieja, como si la escuela también envejeciera con nosotros». Los adultos que pasaban por allí se sorprendían con la delicadeza del contenido. Un coordinador pedagógico comentó en voz alta: «Esto es casi poesía. Y es más útil que muchos informes técnicos». La frase se viralizó entre los educadores locales. Camila no fue a la exposición. Prefirió pasar el día con su madre en el parque, observando los reflejos de la luz en las hojas y anotando el tiempo entre un soplo de viento y otro. Mientras otros niños corrían alrededor, ella solo observaba, no porque fuera solitaria, sino porque encontraba alegría en la atención. Cuando volvieron a casa, la madre le mostró una foto enviada por la profesora. Era la mesa de la exposición con el diario en destaque y varias personas paradas frente a ella, leyendo. Camila miró por algunos segundos y solo dijo: «Ojalá alguien vea algo que no había notado antes», y volvió a su cuaderno, ahora escribiendo sobre cómo las sombras cambian de lugar conforme se mueven las personas. A esa altura, la historia de la niña que había descubierto un error estructural comenzaba a ser contada en seminarios sobre educación, en formaciones de profesores e incluso en reuniones del ayuntamiento sobre obras públicas, pero curiosamente Camila seguía fuera de ese circuito. No por olvido, sino por elección. No buscaba reconocimiento ni quería estar en escenarios. Su impacto venía justamente de la coherencia entre lo que veía, sentía y hacía. En la escuela la llamaban para revisar borradores de proyectos escolares antes de que siguieran adelante, pero lo hacía sin arrogancia. Solo decía: «Quizás valga la pena mirar de nuevo». Y casi siempre, de hecho, había algo que nadie había notado. Un día, un arquitecto de la ciudad pidió conocerla personalmente. Dijo que estaba diseñando un espacio público y quería conversar con ella sobre cómo crear lugares que inviten a la escucha. Camila se confundió. «Pero yo no sé dibujar bien», dijo. El arquitecto sonrió. «No necesitas dibujar, solo necesito que me digas cómo el lugar puede hacer que las personas quieran quedarse». Ella pensó un momento y respondió: «Tiene que tener sombra, silencio y un banco mirando hacia adentro». Él frunció el ceño, curioso. «¿Hacia adentro?». Y ella completó: «Sí, hacia adentro del círculo. Así nadie queda de espaldas a nadie, y nadie queda solo sin querer». El arquitecto anotó todo, y, meses después, ese detalle se convirtió en el corazón del proyecto. Un banco circular bajo un árbol, pensado desde la mirada de una niña que sabía dónde el mundo necesitaba respirar.
Con el tiempo, la idea del banco mirando hacia adentro empezó a replicarse en otras escuelas. Directores y arquitectos de municipios vecinos comenzaron a instalar espacios similares, bancos circulares en áreas sombreadas, donde los alumnos podían sentarse a conversar, pensar o simplemente estar. Algunos de esos bancos llevaban placas pequeñas que decían «Espacio de escucha», inspirado por Camila. La niña supo eso por un profesor visitante que trajo fotos e historias de niños de otra ciudad que ahora hacían reuniones allí sin adultos, solo para escucharse. Camila hojeó el material en silencio. Luego sonrió y dijo, «Entonces entendieron». El profesor preguntó, «¿Entendieron qué?» Y ella respondió, que escuchar también es arquitectura. En la escuela, la biblioteca fue reformada. Además de más luz natural y estanterías bajas para los más pequeños, crearon un área llamada Estación de Observación. Allí, los niños podían anotar descubrimientos, hipótesis, preguntas o solo sensaciones. Camila era presencia constante, pero sin asumir liderazgo. Prefería observar el uso del espacio, ver cómo los niños interactuaban con los objetos, los sonidos y el tiempo. Un niño de primer grado escribió en una ficha, «Hoy me di cuenta de que el reloj hace ruido, pero solo cuando el aula está muy silenciosa». Camila leyó eso y se quedó parada unos segundos. Luego escribió, abajo, con letra redonda, «El sonido del tiempo es lo primero que olvidamos cuando crecemos». La ficha fue plastificada y se convirtió en la marca registrada de la estación. En casa, Camila mantenía una rutina sencilla. Ayudaba a su madre con las tareas, cuidaba al gato, leía antes de dormir, pero una vez a la semana hacía algo especial. Salía a caminar sola por el barrio con su cuaderno y una cinta métrica pequeña prendida al pantalón. Observaba postes, aceras rotas, escaleras mal iluminadas, hacía dibujos simples y escribía sugerencias. Luego dejaba copias discretas en la caja de sugerencias del ayuntamiento, sin nombre. Pongan pasamanos en la escalera de la parada de autobús, los escalones son altos. La sombra de la plaza es buena a las 3 de la tarde. Piensen en bancos allí. La basura del mercado se escurre hacia la alcantarilla de la escuela. Y así, discretamente, Camila seguía cuidando el mundo como quien barre el patio antes de que alguien resbale, sin anuncio, sin alboroto, solo con atención. En una de esas caminatas encontró a un grupo de adolescentes sentados en la acera discutiendo sobre un proyecto de feria cultural. Estaban molestos porque el patio de la escuela era pequeño y sofocante. Camila se acercó despacio y escuchó la conversación un rato, sin interrumpir. Cuando notaron su presencia, uno preguntó, medio riendo, «¿Estás perdida, bajita?» Ella respondió calmada, «No, estoy escuchando». Y entonces hizo una sugerencia. «¿Han pensado en usar el jardín lateral? Hay más sombra después de las 2 de la tarde y el viento entra por ahí». Los adolescentes se miraron sorprendidos. Uno revisó en el celular. «Es verdad, nunca lo habíamos pensado». Desde ese momento, Camila fue incluida en el grupo, no como mascota, sino como alguien que veía lo que los otros no veían, y por eso mismo era indispensable. Algunas semanas después, Camila fue sorprendida por una invitación diferente. Un profesor de filosofía de la secundaria le pidió participar en una charla con los alumnos mayores. El tema era ver y ser visto. Al principio, ella dudó. No se sentía cómoda hablando frente a adolescentes, pero el profesor insistió. «No necesitas enseñar, solo contar cómo ves el mundo». Y eso fue lo que hizo. Sentada en círculo con el mismo cuaderno en el regazo y las piernas cruzadas, explicó cómo reparaba en cosas pequeñas que parecían no importar y que justamente por eso eran las más peligrosas cuando se ignoraban. Contó que a veces las grietas en el suelo decían más que las palabras en los carteles
y que una persona callada podía estar gritando por dentro. Los adolescentes quedaron en silencio. Luego empezaron a hacer preguntas, no sobre ingeniería, sino sobre escucha, coraje y soledad. Camila respondió a todas, no como experta, sino como alguien que siente profundamente. Al final del encuentro, una de las alumnas mayores se acercó y dijo, «Cuando era pequeña, preguntaba todo, pero decían que era molesta. Entonces paré. Hoy me hiciste recordar quién era». Camila no respondió con palabras. Solo extendió el cuaderno y mostró una frase anotada en una de las páginas. «Lo que eras todavía está ahí. Solo estaba esperando que alguien lo escuchara». La alumna lloró en silencio y abrazó a la niña. Eso se esparció por la escuela, no como rumor, sino como recuerdo. Por días, alumnos dejaron pequeñas notas en la estación de observación, contando historias de infancia, preguntas que nunca hicieron, cosas que dejaron de mirar. Era como si la sensibilidad de Camila abriera grietas en el tiempo, permitiendo que cada uno volviera a un punto seguro de sí mismo. Y eso, todos sabían, era raro y valioso. Camila, por su parte, seguía a su ritmo. Leía sobre ciudades sostenibles, estudiaba planos de edificios antiguos, veía documentales sobre puentes y estructuras suspendidas. Pero lo que más le interesaba eran las personas, cómo caminaban, cómo se sentaban, dónde evitaban pisar. Un día, observando la plaza central, notó que todos los bancos estaban mirando hacia afuera, como si las personas debieran ver la calle, pero no unas a otras. Anotó, quizás los bancos tengan miedo al encuentro. Luego, dibujó un nuevo modelo, bancos en media luna, mirando hacia un árbol común, donde todos pudieran conversar sin tener que girar el cuerpo. Envió eso al ayuntamiento con una frase simple. A veces, cambiar el banco cambia el día. 2 semanas después, recibió una respuesta sellada. Proyecto aprobado. En el fondo, Camila nunca buscó transformar el mundo en algo grandioso. Solo quería que fuera menos apresurado, menos ciego, menos ruidoso con lo que no importa, y más atento a lo que habla bajito. Sus acciones no venían de la ambición, sino del cuidado. Y era ese cuidado el que dejaba huellas en los pasillos de la escuela, en las reuniones de la secretaría, en las plazas de la ciudad y sobre todo en la memoria de las personas, porque lo que Camila había demostrado, sin discursos, sin escenarios, era que la inteligencia, cuando viene junto con la sensibilidad, no solo construye edificios seguros, construye espacios donde todos pueden existir con más dignidad. El día que cumplió 11 años, Camila no quiso fiesta. Solo pidió un paseo con su madre hasta la represa, lugar donde iban cuando ella era pequeña. Llevaron frutas, una manta vieja y un libro de mapas. Se sentaron a la sombra y Camila estuvo un rato en silencio, solo mirando el agua. Luego señaló las piedras que rodeaban la orilla y dijo, «Mira cómo están dispuestas, algunas encajan, otras se alejan, pero todas forman parte de la curva». La madre, sin entender del todo, solo sonrió. Sabía que cuando Camila hablaba así, no solo era sobre piedras, era sobre gente, sobre la escuela, sobre el mundo, y quizás sobre ella misma, que, aunque diferente, finalmente se sentía parte de algo. Al atardecer, antes de irse, Camila escribió en el cuaderno, «Hoy pensé que la vida es como un terreno inclinado. Si nadie mide bien, todo se desliza, pero si alguien presta atención, se puede nivelar, no siempre para dejar todo igual, sino para que nadie se caiga». Al releer la frase, la madre tragó saliva. Percibió con claridad que su hija no solo era inteligente, era profundamente ética. Su forma de observar no buscaba ventaja, aplauso ni control, buscaba equilibrio, justicia. Entonces la madre la abrazó fuerte, con una gratitud que no cabía en palabras.
En ese abrazo estaba la certeza de que, pase lo que pase, Camila siempre tendría algo firme dentro de sí, su capacidad de ver donde otros solo pasan. De vuelta a la escuela, Camila fue sorprendida por una visita especial. Un grupo de ingenieros civiles de una universidad aliada pidió conocerla. Querían escucharla no sobre cálculos o medidas, sino sobre cómo había desarrollado esa mirada. Camila se sorprendió. Dijo que no sabía explicar, que solo prestaba atención. Uno de los profesores, ya mayor, comentó: pero prestar atención es lo que más falta en nuestras ciudades, y quizás si empezáramos a enseñar eso desde pequeños, todo sería más seguro y más bonito. Camila rió bajito y respondió: enseñar a ver no es difícil. Lo difícil es que alguien escuche lo que vimos. La frase fue anotada por todos, y más tarde, sin que ella supiera, se convirtió en tema central de un congreso sobre planificación urbana. Ese mismo mes, la escuela organizó un evento llamado Semana de la Escucha Atenta. Fue idea de un grupo de alumnos de 8º grado, inspirados por las charlas y proyectos sugeridos por Camila. Había talleres de silencio, caminatas de observación, desafíos de encontrar el error en maquetas e incluso una exposición de objetos que los niños consideraban importantes, como el par de tenis viejo de un compañero que nunca faltaba a clase o el cuaderno arrugado de una niña que registraba sueños. Camila participó como observadora, circulando entre las aulas, tomando notas, escuchando historias. El último día le pidieron que dijera algo. Ella fue al frente, pensó un momento y habló. No necesitamos hablar fuerte para cambiar las cosas. Solo necesitamos ver bien y no rendirnos cuando nadie escucha a la primera. Meses después, cuando comenzaron a construir una nueva escuela en 1900, el barrio vecino, el ayuntamiento incluyó, por primera vez, una fase obligatoria llamada escucha del terreno. Antes de que se pusiera un solo ladrillo, se invitaba a niños de la comunidad a caminar por el espacio, observar, anotar, dibujar lo que veían y sentían. Arquitectos e ingenieros escuchaban en silencio. Algunas sugerencias eran poéticas, otras técnicas. Una niña pidió que el patio se ubicara donde el viento pasaba mejor. Un niño sugirió que la sala de lectura estuviera lejos de la puerta para que el ruido de la calle no interrumpiera las historias. Esas ideas fueron incorporadas. Cuando preguntaron quién había sugerido esa escucha, el ingeniero responsable respondió con sencillez. Fue una niña que miró un dibujo y vio lo que nadie más vio. No está aquí hoy, pero está en todo esto. Camila supo de esa escuela por un recorte de periódico que le entregó la profesora. Leyó el reportaje con atención, siguiendo con el dedo las imágenes del plano modificado con base en los niños. Luego, dio vuelta el recorte y escribió atrás: cuando alguien escucha lo que viste, es como si tuvieras más espacio para seguir viendo. Guardó la hoja entre las páginas del diario y cerró el cuaderno con cuidado, como quien sella una promesa. Esa noche no escribió más. Solo se quedó mirando por la ventana, donde la luz del farol temblaba con el viento. Pensaba en todo lo que había cambiado sin que ella gritara, sin que subiera a ningún escenario. Pensaba que quizás había muchas otras niñas y niños con ojos atentos, solo esperando que alguien confiara en su mirada. Poco después llegó una carta por correo. Era de la Secretaría de Educación, invitando a Camila a participar en la revisión de un manual escolar sobre ciudadanía activa para niños. Esta vez aceptó. Llevaría sus ideas, dibujos e incluso sus notas sueltas, esas frases que surgían en días comunes y que ya ni sabía si tenían importancia. Durante la primera reunión, los adultos hablaron mucho, pero en cierto momento, el coordinador se volvió hacia Camila y preguntó: si pudieras escribir solo una frase en este manual, ¿cuál sería? Ella guardó silencio. Luego, con calma, dijo: escuchar es cuando el mundo se detiene por dentro. Nadie respondió.
pero todos escribieron. Y esa frase, pequeña como un suspiro, se convirtió en la epígrafe de la publicación. En la escuela, nada cambió de manera ostentosa. Las paredes seguían igual, el suelo todavía tenía algunas grietas, y los armarios del aula de profesores aún chirriaban. Pero la forma de estar allí había cambiado. Había más preguntas en los pasillos, más pausas antes de responder, más niños observando en silencio antes de hablar. Camila percibía todo eso sin necesidad de nombrarlo. Sabía que la verdadera transformación era así, discreta, constante y silenciosamente revolucionaria. Y ella, con su mirada firme y pocas palabras, ya había hecho mucho más que salvar una cancha. Había ayudado a construir un tiempo nuevo, donde el saber no venía solo de arriba, sino de todos lados, inclusive y principalmente de abajo hacia arriba. Un sábado lluvioso, Camila fue invitada a visitar nuevamente la biblioteca central, donde ahora había un ala permanente llamada Arquitecturas de la Escucha. Al lado de libros sobre urbanismo y planificación, había un pequeño espacio con cojines en el suelo, lupas, planillas y cuadernos para que los niños escribieran y dibujaran sus observaciones. Era un rincón sencillo, pero lleno de significado. En el centro, un marco de madera exhibía, bajo vidrio, la hoja original del dibujo que Camila había hecho a los 9 años, con las correcciones a mano sobre el proyecto de la cancha. Al lado, una placa pequeña decía: «Transformar el mundo comienza con el coraje de ver lo que nadie quiere ver». Camila estuvo un rato de pie frente al cuadro. Luego se sentó en el suelo, en medio de los niños. Tomó un cuaderno cualquiera y escribió: «Quizás no sea el mundo el que necesita cambiar. Quizás solo necesita prestar atención». Una de las bibliotecarias se acercó con una sonrisa y dijo: «¿Te importa si te presento como la autora de este cambio?». Camila pensó un instante. Luego respondió: «Puedes decir que fui la primera en ver, pero el cambio es de quien miró después». Esa respuesta recorrió pasillos, en reuniones de directores, en congresos educativos, en charlas sobre infancia. Se convirtió en símbolo de una nueva manera de pensar la participación de los niños, no como receptores, sino como iniciadores. Al salir de la biblioteca, una señora que había escuchado la conversación se acercó y tomó la mano de Camila. «Gracias por recordarnos mirar con más calma». Camila sonrió, sin decir nada. A veces, el silencio era la única respuesta que tenía sentido. En la escuela, los compañeros empezaron a llamarla con cariño «la que ve antes», no como broma, sino como forma de reconocimiento. Era como si todos supieran que, ante una duda o algo extraño, valía la pena preguntar a Camila. Y ella nunca respondía. De inmediato, siempre pedía un tiempo, observaba, comprobaba, luego decía lo que pensaba, no porque tuviera miedo a equivocarse, sino porque sabía que prisa y escucha no combinan. Su profesora de ciencias escribió en el mural del aula una frase que escuchó de ella meses atrás: «El mundo da señales, pero hay que estar quieto por dentro para escuchar». Toda la clase firmó debajo. Fue el primer mural de la escuela hecho con una idea surgida no de un contenido, sino de una actitud. Al inicio del nuevo año escolar, Camila fue elegida como representante de la escuela en un foro municipal sobre voz infantil en la construcción de espacios públicos. Llegó al auditorio con la mochila al hombro y los mismos ojos atentos de siempre. Durante su intervención mostró fotos de la cancha, de los bancos circulares, de la estación de observación y de las anotaciones de otros niños. Al final, dijeron que podía dejar un mensaje para ser grabado y transmitido en las escuelas de la red. Camila caminó hasta el micrófono, miró alrededor y dijo con voz firme y tranquila: «Si eres niño y ves algo mal, no te lo tragues. Dibuja, escribe, habla, aunque no te escuchen a la primera, porque cuando miramos con verdad, alguien escucha, y eso puede salvar el día.
o una vida. Después de esa intervención, los videos de la conferencia se difundieron en las redes sociales. Pero lo más curioso fue que la parte más compartida no fue cuando Camila mostraba gráficos o hablaba de los bancos circulares. Fue cuando al final de la grabación se alejaba del micrófono y creyendo que ya no la estaban filmando, le decía a una funcionaria: «Ojalá otra niña vea más cosas que yo». Esa frase, despretenciosa, se convirtió en titular, porque allí estaba la esencia de lo que Camila era. Una niña que no quería ser excepción, sino comienzo. Un comienzo para que otros niños también fueran escuchados, tomados en serio, llamados por lo que veían, y no solo por lo que sabían repetir. De regreso a casa, en el autobús lleno, la madre miró a su hija por la ventana y vio, de nuevo, a esa misma niña de 9 años que antes dudaba de su propia mirada. Ahora, Camila miraba por la ventana, reparando en las tejas torcidas de los edificios, en los cables enredados de los postes, en los escalones mal construidos. Seguía anotando, dibujando, esbozando soluciones simples. «Nunca vas a dejar de ver las cosas, ¿verdad?», preguntó la madre, medio sonriendo. Camila respondió sin quitar la vista de la calle. «Ver es mi manera de cuidar». La madre apretó su mano y ninguna otra frase se dijo hasta el final del viaje, no porque faltaran palabras, sino porque en ese momento todo estaba claro. Al inicio del nuevo año escolar, Camila fue transferida a una escuela técnica con énfasis en ingeniería y planificación urbana. No por estatus, sino porque allí tendría acceso a materiales que despertaban su curiosidad desde pequeña. En el primer día de clase recibió un cuaderno nuevo, de tapa negra, igual al antiguo. Escribió en la primera página: «Ver no es talento, es presencia». A su alrededor, nuevos compañeros, nuevos profesores, pero la misma inquietud. Observaba todo en silencio, como si estuviera mapeando los caminos invisibles de un lugar más. Y así como hizo en la escuela anterior, empezó a identificar detalles que nadie percibía. El flujo del viento entre pasillos, la altura irregular de las escaleras, el sonido amortiguado en algunas aulas. Poco a poco, su atención volvía a sembrar cambios. Pero, esta vez, algo era diferente. Ya no hacía falta tanto esfuerzo para ser escuchada. Cuando hablaba, los profesores escuchaban con respeto. Cuando sugería algo, los compañeros lo tenían en cuenta. Camila ahora cosechaba el fruto de todo lo que había sembrado. Un mundo un poco más sensible a la escucha, un poco más lento para juzgar y más ágil para acoger la percepción de un niño. En el receso, organizó un pequeño grupo de observación colectiva. Niños que gustaban de andar por la escuela, anotar lo que veían, proponer mejoras. Se llamaron los observadores, y sin darse cuenta, Camila se había convertido exactamente en lo que siempre deseó ser, no un ejemplo inalcanzable, sino un puente entre lo que se ve y lo que debe cambiar. Un año después de la inauguración de la nueva cancha de la antigua escuela, Camila volvió por primera vez. Fue en una tarde común, sin ceremonia, sin avisos. Llegó discretamente, con el cuaderno bajo el brazo, y se sentó en el mismo banco de siempre, bajo el Lindenhausen-Post, árbol que ahora crecía más frondoso. Miró la estructura firme, los pilares corregidos, la pintura renovada. Niños corrían, gritaban, brincaban la cuerda. Y ella, silenciosa, observaba, no con nostalgia, sino con gratitud. Ese lugar era más que concreto y pintura. Era el recuerdo vivo de que una duda puede ser el inicio de todo. Allí, donde casi hubo una tragedia, ahora había espacio para la alegría y para la escucha. Una niña pequeña se acercó con curiosidad. «¿Eres Camila?», preguntó. Ella asintió sonriendo. «¿La que vio el error en la cancha?», insistió la niña. «Sí, pero era solo un dibujo torcido». La niña pensó y respondió: «Mi hermano dijo que eres buena para ver.
A mí también me gusta ver las cosas. Camila tomó una hoja en blanco y la ofreció. Entonces dibuja lo que ves más torcido aquí. La niña tomó el lápiz y garabateó. Un banco roto, un grifo que goteaba, un árbol sin sombra. Camila miró el dibujo y dijo, ¿ves? Ya empezaste. Ese intercambio simple lo decía todo. El mundo que Camila soñaba ya estaba naciendo en manos pequeñas, guiadas por ojos atentos como los suyos. Aquella misma noche, en casa, Camila abrió su cuaderno y leyó algunas páginas antiguas, frases sueltas, cálculos, bocetos. Rayó una hoja en blanco y escribió: lo primero que cambia el mundo no es lo que se hace, es lo que se ve. Abajo, dibujó dos ojos abiertos, no grandes, no dramáticos, solo abiertos. Cerró el cuaderno y lo dejó sobre la mesa. Luego, fue a ayudar a su madre con los platos, como siempre. Nada en su rutina era espectacular, pero había algo en sus gestos que recordaba al mundo que lo extraordinario, a veces, empieza con el coraje de no ignorar lo que molesta. Días después, su profesora recibió una carta anónima de un alumno de la antigua escuela. Decía: desde que Camila mostró que ver es importante, nunca más dejé de mirar el suelo antes de pisar. Ya encontré vidrio, grietas, hormigueros, pero también vi una flor crecer en la esquina del muro. Y creo que eso también cambia algo. La profesora leyó la carta a la clase. Algunos rieron, otros se quedaron en silencio. Pero Camila, que ahora estudiaba en otro lugar, probablemente habría sonreído al saberlo, porque su mayor victoria nunca fue salvar vidas. Fue haber mostrado que cada uno de nosotros puede ver mejor y, viendo mejor, cuidar mejor. Y así, con solo 9 años, Camila descubrió un error que podría haber costado decenas de vidas. Pero lo que transformó fue mucho más grande que una cancha o un proyecto técnico. Cambió la forma en que adultos y niños se relacionan con el acto de ver. Mostró que la verdadera inteligencia no está hecha de fórmulas complejas, sino de atención amorosa, que escuchar la mirada de un niño es, muchas veces, lo que falta para que el mundo se mantenga en pie, y que hay algo profundamente revolucionario en el simple acto de prestar atención, porque quien ve con el corazón transforma todo a su alrededor, incluso en silencio.